Mis hermanos y mis amigos, es un placer estar una vez más aquí con ustedes para compartir un día más de estudio de la lección de este trimestre. Bienvenidos a esta emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia por BioChannel, tu canal. Para hoy miércoles 21 de septiembre, el título de la lección es El Dios crucificado. Hablar de la muerte por crucifixión en el tiempo actual no es para nada conocido. No existe hoy una muerte ignominiosa como lo que significó la muerte por crucifixión en los tiempos de Jesús. ¿Qué muerte sería hoy ignominiosa? ¿Cuál sería? Tal vez que una persona sea condenada a la silla eléctrica y sin embargo no es ignominiosa. Tal vez una persona es decapitada o ahorcada. No sabemos exactamente cuál pudiese ser hoy una muerte ignominiosa. Vamos a tomar un momento para que ustedes escriban un comentario sobre, a su criterio, cuál cree usted hoy pudiese ser considerada una muerte ignominiosa, vergonzosísima en el tiempo actual. Y mientras damos inicio formal al repaso de nuestra lección, no se olviden de darle like, no se olviden de pulsar el dedito pulgar, no se olviden de activar la campanita, no se olviden de suscribirse a aquellos que llegan por primera vez. Quédate hasta el final del video, de esta manera también contribuyes para que nosotros sigamos avanzando en la proclamación del Evangelio. Cuando nosotros estamos ubicados en la Palestina del tiempo de Jesús, encontraremos, por la historia, que en ese período la dominación romana era absoluta sobre ese terreno que hoy nosotros conocemos como el Estado moderno de Israel. Palestina deriva su nombre de los filisteos, Philistines. De allí deriva el nombre de Palestina, es decir, como la tierra de los filisteos. ¿Qué pasaba en ese entonces cuando Roma dominaba todo el mundo conocido de la época y el mundo más importante? Bueno, los romanos eran los encargados de aplicar la justicia. No nos vamos a dirigir a analizar qué ocurría en otros lugares del dominio romano, sino concentrémonos en lo que ocurría en Palestina. Para esa época, los romanos le habían dejado hasta cierta forma una flexibilidad legal, penal al Sanedrín. Ellos estipulaban si un judío debía ser muerto por apedreamiento. Ustedes recuerdan que Esteban fue lapidado. Recuerdan ustedes que una mujer fue llevada delante de Jesús para que él la juzgara, porque según la ley de Moisés, esa mujer que había sido sorprendida en el adulterio debía ser apedreada. Frente a estos dos acontecimientos, parece ser que a las autoridades romanas eso no le importaba, porque habían delegado en el Sanedrín la responsabilidad de ejecutar una pena siempre y cuando la pena estuviese dentro del contexto de las normas judías. Pero cuando se trataba de un reo distinto que era señalado por sedición contra Roma, ya Roma entraba allí. Y entonces a esos reos, a esos delincuentes, el Imperio Romano, las autoridades romanas en Palestina, le aplicaban un castigo ejemplar. Y el castigo consistía en crucificarlos. Hoy, la cruz para nosotros es un emblema de salvación, pero en el tiempo de Jesús, la cruz era un emblema de oprobio, de mucho ridículo, de mucha vergüenza. A los condenados a la crucifixión, les daban un tratamiento muy atroz. A ellos, además de golpearlos, de maltratarlos, durante las noches anteriores o la noche previa a su ejecución, eran
literalmente masacrados, con el único propósito de hacerle su agonía lo más lenta posible. ¿En qué consistía la crucifixión? Hay hoy un grupo que no sé si ubicarlo dentro del mundo cristiano. Tengo la sospecha que no lo ubicaría dentro del mundo cristiano, por cuanto ellos creen que Cristo es un ser creado por Dios. Y si es un ser creado por Dios, entonces no es Dios. No es Dios, porque para ser Dios no puede ser creado, tiene que ser increado. Y en este caso, esta religión de los testigos de Jehová consideran que Jesús es creado por Dios. Y ellos enseñan de una manera interesante y muy puntilloso que Jesús fue crucificado en lo que en griego se dice un estauros. Es decir, Cristo fue, si me pueden ver así, fue crucificado así, en un madero. Ellos hablan de que Cristo fue crucificado en un madero, es decir, una estaca vertical, y las manos fueron puestas así, no así, como nos lo han venido enseñando a nosotros o como se supone cree el mundo cristiano. Parece que el énfasis está puesto en el madero y no en el objeto. Indiferente a si Cristo murió así o murió asá, una cosa así es cierta, y es que los crucificados eran oprobiosamente violados en todos sus derechos. Cuando hablo de violados no me refiero a una violación sexual, sino a la violación que sufrían en todos sus mínimos o elementales derechos. Lo primero que hacían era quitarle la ropa y exhibían públicamente sus partes pudendas. Así eran crucificados. A nuestro Señor Jesucristo, los relatos evangélicos no presentan ese detalle. No quiero entrar tampoco a discutir de que Cristo fue crucificado desnudo, pero la práctica de la crucifixión implicaba la desnudez absoluta del reo. Ni la Biblia ni Elena de White presentan ese detalle. Posiblemente, y me aventuro a entrar aquí a presentar este argumento, posiblemente obedece a que Dios no consideró necesaria esta vergüenza adicional que la muerte de Cristo y la crucifixión de Cristo le produjera tanto a él como al mismo Jesús. Ustedes recuerdan que cuando Cristo estaba colgando en la cruz del Calvario, Dios envió tinieblas que ocultaron completamente de la vista de las personas la cruz del Calvario. La ocultaron completamente y la figura de Cristo ya no se veía. Obedece este fenómeno sobrenatural al hecho de que Dios cubrió la desnudez a la que fue expuesto su Hijo para que no fuese más ridiculizado. Esto ya es un poco entrar en la especulación. No se detengan tanto en ese detalle, porque no es significativo, aunque lo es si lo analizamos en su justa dimensión. Lo importante y lo verdaderamente importante es que en la cruz del Calvario está muriendo un hombre completamente inocente. Que Cristo haya sufrido los dolores que sufrió, vaya y pase. Pero el dolor mayor de Cristo no fueron los dolores físicos, que fueron duros, fueron crueles, sino el dolor espiritual del saberse separado de Dios por haber recibido en su humanidad, en su ser, la carga de los pecados de toda la humanidad. Aquí surge una pregunta, y me la han formulado muchos estudiantes, la han formulado muchos miembros de iglesia en distintos lugares, y la pregunta es, si Cristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina, y si nosotros sabemos que la divina no puede morir, entonces, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? La respuesta más plausible es la naturaleza divina quedó latente y la humana falleció. Porque es que desde que se encarnó, desde que las dos naturalezas se unieron misteriosamente, las dos naturalezas permanecerán unidas para siempre. ¿Pero qué pasó en ese momento? Mis queridos, la respuesta que yo les dé no debe ser en lo absoluto tomada como palabra de Dios.
porque no tengo una respuesta precisa. No tengo una palabra de escrito está, como para decir la naturaleza de Dios en el momento cuando Cristo había fallecido se había quedado allí, latente o no, es mi opinión. Pero lo que sí sabemos es que un Dios crucificado era adicional al ejercicio de la ejecución por medio de la crucifixión, era otra burla contra Cristo. Por allí circula una imagen que fue encontrada en una catacumba, en una inscripción que dice, habla de un hombre, el nombre del sujeto romano cristiano, no lo recuerdo, pero dice, fulano de tal adorando a su Dios, y presentan a un Dios crucificado con cabeza de asno. Tal cual era la burla a la cual Cristo pudo haber sido expuesto, no solo en la crucifixión, sino después. Nosotros aceptamos que Jesús es Dios, pero en el tiempo de los primeros discípulos existían los griegos, y para los griegos que un Dios olímpico, un Dios que viviese en el Olimpo, fuera crucificado, esto era la cosa más vergonzosa, eso era una locura, esto era algo irracional. Y encima de esto, vienen y le dicen que ese Dios que murió en la cruz, dice que para salvarlos a ellos, ese es un Dios al que hay que adorar. Ellos no podían entender eso. Esto nos permite comprender por qué el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, ciudad ubicada en un sitio de amplísima dominación filosófica griega, con una cuna, con una escuela retórica muy importante, él les dice, porque para los griegos la cruz es locura, y para los judíos tropezadero. Ya expliqué lo de la locura para los griegos, pero ¿por qué tropezadero para los judíos? Porque ellos debieran entender que el Mesías, según la descripción que da el profeta Isaías, debía morir. Pero como no aceptaron a Jesús como su Mesías prometido, entonces la cruz se les convierte en un tropiezo para ellos. No saben finalmente qué han de hacer con ese ser llamado Jesús. Pero volvamos al tópico que nos asiste, y es Cristo fue crucificado. ¿Qué fue exactamente lo que causó la muerte de Cristo? ¿Fue acaso el lanzazo que le hicieron en el costado derecho? ¿Fue acaso la serie de heridas que le produjeron las espinas que se le incrustaron en la frente? ¿O por ventura fueron los latigazos que le propinaron los soldados romanos con unos látigos que terminaban en unas puntas metálicas y que al incrustarse en la piel del azotado laceraba, rasgaba y rompía tendones? Nosotros tenemos a veces una mirada muy romántica de lo que fue la crucifixión de Jesús. Pero ciertamente, queridos, la crucifixión de Jesús fue una verdadera masacre. Nuestro Señor se desangró. Desde que entró al pretorio romano, allá bajo la dirección de Pilato, a Jesucristo comenzaron a golpearlo. Toda la noche sin dormir. Todo el día anterior prácticamente sin comer, cansado. Y en esas condiciones, nuestro amante Salvador fue golpeado hasta más no dar. Increíble. Es que no hay palabras cómo describir lo que le hicieron a Jesús. Y encima de eso, recae sobre él la culpabilidad de mi pecado y de tu pecado. Eso nosotros no lo podemos entender, queridos. Por eso repito, el misterio de la encarnación, el misterio de la piedad que encarna todo esto, para los seres humanos es algo que no lo logramos comprender. Si ni siquiera los ángeles pueden entender a plenitud esto, cuánto menos nosotros. Pero lo que sí les puedo decir, hermanos, es que lo que estaba en juego en la cruz del Calvario era mucho más que una mera ejecución. En la cruz se estaba cumpliendo un plan que Dios había diseñado desde la eternidad para salvar a la raza humana, y de contera también el Dios del cielo vindicaba su carácter. Pudiese decirlo a la inversa. Dios vino a vindicar su carácter en Cristo Jesús y de contera nos salvó a nosotros. Pero qué bueno sería que nosotros le dedicásemos por lo menos una hora a la reflexión de las horas finales de la vida de Jesús. Qué bueno que nosotros analizáramos un poquito con más detenimiento qué fue lo que implicó el sacrificio de Jesús para nosotros. Tratemos de visualizarnos nosotros mismos en ese contexto. ¿Qué hubiese pasado si Dios no hubiese enviado a Jesucristo? Si hoy las fuerzas del mal están aparentemente sin control,
Pareciera que dominaran todos los escenarios del mundo. ¿Qué hubiese pasado si Cristo en la cruz del Calvario no le hubiese arrebatado a Satanás la representación que éste tenía sobre el mundo? Yo a veces me quedo callado sobre algunas cosas, algunos comentarios que hacen algunos predicadores. ¿Cómo se atreven a emitir unos conceptos al decir de que el sacrificio de Jesús vale tan poco, que toda aquella persona que ni siquiera en vida consciente haya tenido el más mínimo deseo de agradar a Jesucristo ni de buscarlo, después de una resurrección que yo no sé de dónde la sacan, esa persona volverá a amar a Jesús? Eso no es verdad. Ahí hay un peligro impresionante cuando nosotros aceptamos esto. La crucifixión de Jesús sacudió el cielo mismo, pero en la crucifixión a los ángeles leales y a los habitantes de los otros mundos se les quitó la venda, se les descorrió el velo y pudieron ver finalmente a Satanás tal cual como él es, un homicida. Hoy nosotros tenemos el privilegio de cantar: «Oh, yo siempre amaré esa cruz». El mundo cristiano se regocija en la cruz. Hay quienes incluso dentro de mi propia iglesia dicen que no debemos mencionar la cruz porque es un instrumento que ha mostrado la Iglesia Católica. Queridos, la cruz no le pertenece a una religión. La cruz le pertenece al mundo y la cruz no es el objeto. La cruz no es el objeto. Lo importante de la cruz no es el objeto. Es quien estuvo sobre el objeto, quien derramó su sangre y es nuestro Señor Jesucristo. Hoy es fácil ser cristiano, pero en los tiempos de Jesús fue muy difícil. Hoy todos vamos a la iglesia. Hoy nos sentimos felices de llamarnos cristianos, pero llevamos el nombre de cristianos con suficiente entereza. Son preguntas para reflexionar. Dios quiera. Y ustedes me han visto que hoy estoy así como medio quieto. Es que cuando yo presento este tema, cuando lo evalúo y me miro a mí mismo, estas reflexiones me impactan a mí. Me quedo sin palabras al ver lo que hizo Jesús por mí. Y me avergüenzo cuando yo no he logrado ser ni el 1% de lo que yo deseara ser para agradar a mi Señor, para agradecerle tanto que ha hecho Él por mí allá en la cruz y lo que hace por mí hoy. Que Dios te bendiga, hermano mío, en este día. Que vivamos el cristianismo con entereza para que no crucifiquemos una vez más a nuestro Señor Jesucristo. Que la paz del cielo esté contigo, es mi deseo y mi oración. Bendiciones.